chicos, bienvenidos a un nuevo video. Si quieres encontrar todos los contenidos en forma ordenada y rápida, entra a nuestra página calculadora.com, donde encontrarás todos los temas en estudios con sus videos respectivos explicativos. Si te gustó, dale like, suscríbete y sobre todo, recomiéndalo a tus compañeros de estudio. A disfrutar de una nueva dosis de conocimientos, comencemos. Bueno, jóvenes, vamos a ver este video de introducción y esencia de derivadas trascendentales. Suena así, pero le pusieron el nombre trascendentales. Le podían haber puesto derivadas telefónicas. ¿Ok? Lo mismo. De esto hay varias, pero vamos a estudiar tres casos sumamente importantes para tanto el curso de derivadas como los posteriores cursos de integrales, que son las derivadas de las logarítmicas, de las exponenciales y de la arcotangente. Por supuesto hay una gama más de trigonométricas que no la vamos a estudiar todavía, más adelante la montaremos, pero de momento estas que son de uso cotidiano y de bastante frecuencia. Vamos a comenzar con la más fácil, entre comillas, la derivada del logaritmo neperiano. ¿De quién? De algo. Antes de comenzar, tenemos que estar claros. Si nosotros hablamos del logaritmo de x al cuadrado, se supone, y es tácito, que este es el argumento, porque el logaritmo solo no existe, como no existe la arcotangente sola, como no existe el seno de solo, o sea, el seno de algo, ese algo se llama argumento. Este es el logaritmo de algo, o sea, en este caso de x al cuadrado, esto se llama el argumento, y esto sería arco tangente de, y esto que está aquí sería el argumento. Vamos a poner que fuese 2x, ¿ok? Si estuviese esto solo, no tiene ningún sentido. Si estuviese esto solo, no tuviese ningún sentido. Como no tiene sentido pensar que esto es un producto, porque si te mandan a derivar esto y tú piensas que esto es un producto, estás cometiendo un grave error, porque estarías pensando que el logaritmo solo sería una expresión matemática, y lo cual no, siempre es el logaritmo de algo. Está claro entonces que esto al final no es un producto, es un logaritmo. Segundo punto importante para ti, estudiante nuevo, y para ustedes colegas y estudiantes que ya vieron esto me molesta muchísimo, porque recuerden que todo este proyecto tiene una filosofía completa, no es un video nada más, es una filosofía completa de la matemática. Cuando tú le preguntas a alguien experto y le dices, mira, ¿cuál es la derivada del logaritmo? Te dice u' sobre u. Eso a mí me molesta muchísimo, porque fíjate tú, primer error que no es u' sobre u. Y segundo error, que yo no te dije a ti que era la derivada del logaritmo de u. Pero vamos a ver, si yo te pusiera aquí la derivada del logaritmo neperiano de u, ¿podía aceptar u' sobre u? Sí, pero también estaría malo, porque realmente el proceso cerebral no es u' sobre u, es u abajo y arriba, en azul, la derivada del de abajo. Claro, si tú lo lees de una manera burda, así, sin importar la matemática, el concepto filosófico, dirías u' sobre u. Pero recuerda que primero se escribe la u y arriba es que se coloca la u'. ¿Me entienden? Entonces cuando tú llames a alguien por teléfono, hagan la prueba. Tío, ¿cuál es la derivada del logaritmo neperiano? Y él te va a decir u' sobre u. ¿Acaso tú le dijiste que era la derivada del logaritmo neperiano de u? No es tácito, jóvenes, no es tácito. Porque fíjate tú, yo, Giuseppe Santanielo, a nivel mundial, presento algo que inventé y que me funciona para trabajar. Claro, solo los que me conocen, por supuesto. Vamos a decir que la derivada de Florecita, va a ser carrito. Si yo parto que esto es verdad, yo lo voy a usar dentro de mis problemas para que la gente lo pueda entender. Si yo te mando a derivar el logaritmo neperiano de Florecita, bueno, si pusiste u, porque no puedo poner Florecita. Entonces, ¿cuál sería la derivada del logaritmo neperiano de Florecita? Florecita abajo, y arriba que tendríamos que tener la derivada de Florecita, que viene siendo carrito.
¿Me explico? Entonces, esto, ay, pero hay que ponerle paréntesis. Bueno, hay que ponerle paréntesis según el nivel de que tú entiendas la matemática. Si tú entiendes que el logaritmo neperiano no existe solo, es tácito, que si no le pongo los paréntesis, la lectura es perfecta. Es el logaritmo neperiano de esto. Si le quieres poner el paréntesis, no está malo, pero tampoco es que eres un genio, ¿ok? Estás redundando sobre el mismo tema. Por eso es que aquí yo pongo el logaritmo de u, y entonces si yo te pregunto cuál es el logaritmo neperiano de u, tú sí puedes decir u abajo y u' arriba. Creo que me entendieron, ¿verdad? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque después que tú entiendas que el proceso es colocar abajo el argumento y arriba la derivada del argumento, yo podría poner un ejercicio como hallar la derivada del logaritmo neperiano de 4x al cuadrado más 2. Lo voy a poner aquí. ¿Por qué aquí lo cierro? Ah, sí, aquí lo cierro, porque si no lo cierro, va a ser la lectura del logaritmo de esto más aparte 2. Si yo quiero que este sea el argumento, aquí sí lo tengo que cerrar, o amarrar, pues como digo yo. ¿Cuál será la derivada de eso? ¿Cómo hago? Muy fácil. Raya de fracción, copio y pego el argumento abajo, y después paso a pensar, segundo nivel en azul, la derivada del de abajo, que es 8x. Bien, ¿puedo hacer algo? Sí, claro que puedo hacer algo. Puedo sacar un factor común 2 abajo y simplificar con el 8. Lo voy a hacer simplemente para que veas que después viene todo el mismo proceso de simplificación. Yo voy a poner ahí 8x, voy a sacar factor común 2x al cuadrado más 1, y entonces podría simplificar, voy a ponerlo así para que después quede bien en el video, quedándome entonces respuesta total y definitiva de este ejemplo, 4x sobre 2x cuadrado más 1. Vamos a poner como ejemplo A, pues. Perdón. Ejemplo A, disculpen. Podríamos hacer uno más aquí, ¿por qué no? Si te mando a derivar la derivada, vamos a poner algo un poquito más complicado. Complicado, no. El logaritmo neperiano de 4x al cuadrado más 2, pero todo elevado a la 3. Yo te pregunto, ¿qué es esto al final? Bueno, esto al final es el logaritmo de algo. Eso es un logaritmo. ¿Y cómo se deriva eso? Así de sencillo. Tu raya de fracción, como siempre, y copia y pegas abajo el argumento. Y el argumento es todo. Y arriba, ¿qué viene? La derivada del argumento, que entonces sería, como es una potencia, sería 3 esto por la derivada interna. 3 esto al cuadrado por la derivada interna. Voy a copiar y pegar. Y la derivada interna de la potencia que va arriba sería 8x. Aquí estamos trabajando con los niveles de razonamiento en colores. Negro, después segundo pensamiento azul, tercer pensamiento rojo, y si hubiese otro más tengo también el verde. Ahora bien, ¿puedo hacer algo más? Claro, sí, puedo simplificar uno de estos con dos de estos con dos de estos, quedándome un total. Este se va con este, quedándome 1. Me va a quedar que y' va a ser igual 3 por 8, 24x sobre 4x al cuadrado más 2. Y si quiero proseguir, esta es la parte más complicada para todos los estudiantes, estas simplificaciones, porque lo que yo quiero enseñarles es a derivar, ¿ok? Pero bueno, hay que derivar y simplificar según la pregunta. Puedo sacar factor común aquí 2, como lo hice en el problema anterior, y el resultado de esto me va a quedar 12x sobre 2x cuadrado más 1. Saqué el factor común igual que hice aquí, y simplifiqué el 2 con el 24, quedándome 12. Entonces aquí tenemos la derivada del logaritmo neperiano, ¿ok? En base E. Bueno, vamos con una de las segundas trascendentales también súper importante, que es la derivada de E a la algo. Podemos poner este algo. ¿Quieres que te ponga U? Te puedo poner U, hablando como algo. Y la derivada de E a la algo, ¿cómo te la vas a aprender? Como E a la algo por la derivada
del algo. No te la vas a aprender que la derivada de e a la u es e a la u por u'. Y mucho menos, como hacen otros estudiantes, que son torpes y leen así, e a la u es u' por e a la u. La vas a aprender así, la derivada de e al algo es e al algo por la derivada del algo. Es más, fíjate tú, ¿cuál es la derivada de e a la florecita? Sería entonces la derivada e a la florecita por Carrito. ¿Por qué no la pongo aquí? Porque la florecita puede ser muy larga y me va a entorpecer visualmente lo que está aquí. Pero si lo pongo aquí, evidencio que es un producto. ¿Ok? Ya sabemos esto es una de las derivadas más fáciles. Vamos a poner un ejemplo. La derivada de e a la 4x al cuadrado más 5x. Pongo esa porque necesito que ustedes observen cómo se amarra el problema. ¿Qué es esto al final? E a la algo. Vean eso en esencia. Si tú colocas numeritos aquí, la última operación que harías es e a este número. O sea que esto es e a la algo. ¿Cuál es la derivada de e a la algo? E a la algo. Y aquí tienes ya el 50% del problema resuelto sin hacer nada. ¿Por quién? Por la derivada del algo. ¿Por qué no lo coloco aquí? Porque me puede quedar debajo de esto y me va a hacer sombra. Lo pongo aquí. ¿Por qué le pongo un paréntesis? Porque esto viene siendo una suma y lo tengo que amarrar. 8x más 5. Bien, o sea que la respuesta total y definitiva, y', que aquí no se puede simplificar más nada, va a ser 8x más 5 por e a la algo. ¿Lo vieron? Podríamos entonces hacer, no sé, un ejemplo, por ejemplo, y igual, vamos a ponerle un poquitico de emoción. E elevado a la, no sé, a 4x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué es eso? ¡Qué horrible! No. Eso es e a la algo. Y la derivada de e a la algo, ¿qué va a ser? E a la algo, lo que hago es simplemente copiar y pegar por la derivada del algo. ¿Qué es el algo? Una potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? Este marcador ya no se está viendo bien. A la 1 por la derivada interna. Copio y pego. Y entonces aquí la interna, ¿cuál va a ser? Va a ser 4. Conclusión. La derivada de esto va a ser y'. Voy a arreglar. El 2 por el 2 te va a quedar, perdón, el 2 por el 4 te va a quedar 8 por 4x menos 1 por e elevado. Podríamos poner otro más, un b súper interesante, combinando con lo que aprendimos ahorita, la e elevado a la 2x más el logaritmo neperiano de x al cuadrado. Se ve impresionante. No, eso es e a la algo. El e a la algo va a ser, la derivada de e a la algo va a ser e a la algo. ¿Por quién? Por la derivada del algo. ¿Qué es el algo? Una suma. Tendría entonces que ser la derivada de esto más la derivada de esto. Bien, ¿cuál es la derivada de esto? 2. ¿Y qué es esto? Este es el logaritmo de algo. Se pone la raya de fracción, abajo copio el argumento y arriba que copio la derivada interna, que es 2x. Bien, ya está lista la derivada, que es lo que me interesa a mí, pero vamos a simplificar. Observa que esta x se puede ir con una x de abajo y te va a quedar, de momento, te va a quedar 2 más 2 sobre x, que multiplica a e elevado a esta. Bueno. Bien, podría hacer algo más, sí, puedo sacar el mínimo, un factor común 2, etcétera, 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 pero todavía no me interesa enredarnos en esta operación. Lo importante entonces en este segundo trascendental de e al algo es saber que la derivada de e al algo es e al algo por la derivada del algo. Bueno, vamos a esta última de las derivadas trascendentales
Digo última no, porque vamos a estudiar 3 para ahorita en este momento, que va a ser la derivada del arco tangente. Siempre el arco tangente ¿de quién? De algo. Vamos a poner aquí que hubiese sido X. Entonces viene el mismo problema de toda la vida. Cuando tú le preguntas a alguien, un profesional, un ingeniero, pregúntaselo a tu tío por teléfono. Tío, ¿cuál es la derivada del arco tangente de X? Te va a decir 1 sobre 1 más X cuadrado. Sí, la pegó, pero no es 1, ya van a ver. Y tampoco es sobre 1 más X al cuadrado. Sí, esta es la respuesta de esto, pero así no se estudia. Cuando te pregunten la derivada del arco tangente de algo, vamos a poner florecita para que lo visualices. ¿Cuál es la derivada del arco tangente de florecita? Ya no puedes decir 1 sobre, sino que vas a poner raya de fracción 1 más el argumento, porque este es el argumento, al cuadrado, y arriba viene la derivada del argumento que viene siendo carrico. ¿Vieron la diferencia? Sí, en este caso fue 1 porque es 1 más el argumento al cuadrado y la derivada de X es 1. Si yo te pongo un ejemplo, el A, ¿cuál es la derivada del arco tangente de X al cuadrado? Y tú te aprendes la fórmula de memoria, caes en un caos. Simplemente tú vas a hacer esto, que es lo que debes hacer, raya de fracción, 1 más el argumento, copia y pega, al cuadrado. Y arriba, ¿qué vas a colocar? La derivada interna de X al cuadrado, que viene siendo 2X. ¿Ok? ¿Podemos entonces medio arreglarlo? Sí, podemos arreglarlo porque abajo puedo colocar 1 más X a la cuarta. La gente dice, ¿lo puedo hacer directo? Sí, pero ¿para qué? ¿Hay una competencia, una carrera? No, así tú vas montando los programas como debe ser. Y aquí tengo la derivada. Vamos a hacer otro más. Si yo te pregunto la del B, la derivada del arco tangente de 2x menos 1, ¿cuál sería la derivada? No tendrías ningún problema porque tú lo que vas a hacer es que, como es un arco tangente, pones 1 más el argumento al cuadrado, ¿lo ven? Y copias y pegas el argumento. Y arriba, ¿qué coloco? La derivada del argumento. Ojo, no es la derivada de esto al cuadrado, es el argumento de esto, que es 2. Quedándote como respuesta total y definitiva 2 sobre 1 más. ¿Ven la crítica que yo hago? Cuando te dicen que la derivada del arco tangente es 1 sobre, ya está mal trabajando, porque este 1 es consecuencia del argumento del de abajo, la derivada. Entonces sería un error. Bien, una más para que entiendan y finiquitemos. El arco tangente, no sé, ¿qué quieres que le ponga aquí? Ay, vale, sí, logaritmo neperiano de X. ¿Cuál es el argumento de esto? Además, vamos a ponerle un poquito más de emoción. ¿Cuál es el argumento del arco tangente? El logaritmo neperiano de X cuadrado. ¿Y cuál es el argumento del logaritmo neperiano X al cuadrado? Pero esto al final, ¿qué es? ¿Un producto? No. ¿Por qué? Porque el arco tangente solo no hay, es el arco tangente de algo. Entonces esto al final es un arco tangente. ¿Y cómo se deriva el arco tangente? Raya de fracción, 1 más el argumento, o sea, todo esto. ¿Lo vieron? Y arriba, ¿qué va? La derivada del argumento. ¿Qué es el argumento? Un logaritmo neperiano. ¿Y cómo se deriva el logaritmo neperiano? Abajo coloco el argumento y arriba, ¿qué coloco? La derivada interna del argumento, que viene siendo 2x. Tremendo problema. Sí, sencillo. Simplemente si llevas las pautas bien, las puedes llegar. Fíjate tú que podemos simplificar. Claro, yo puedo quitar una x con una x. Me queda 2 sobre x. ¿Lo vieron? Cuando aplico la doble C, el 2 me va a quedar arriba y la x va a multiplicar a todo lo de abajo. O sea que esto, de la manera ya libre y simplificada, arriba te va a quedar 2, dijimos, ¿verdad? Y abajo te va a quedar x que multiplica a 1 más el logaritmo neperiano. Ahora bien, ¿este cuadrado lo puedo poner aquí? No.
porque entonces sería el logaritmo de esto al cuadrado. Este logaritmo o se deja así como está, o si quieres ser un profesional, lo pones aquí, arriba del logaritmo neperiano. Y hasta aquí es suficiente este primer video de esencia, e introducción y esencia, para hacerte ver las tres derivadas trascendentales más importantes para los estudios de derivadas y posteriormente las derivadas, las integrales. Por supuesto que hay más, faltan las trigonométricas, las arcoseno, arcocoseno, muchas más, pero esas son las más importantes.